La información principal que tiene la República Dominicana el día de hoy versa sobre el clima. Es un segmento especial que tiene el Listín Diario que se llama Mal Tiempo, y en este dice: Gobierno dice estar listo para afrontar daños de aguaceros. Esto es la primera plana del Listín Diario. Dice: el presidente Luis Abinader declaró que los organismos del Estado se encuentran en condiciones óptimas para enfrentar algún evento que impacte al país debido al disturbio tropical. Este disturbio tropical hemos visto, anoche veía yo en la tarde cómo se puso el cielo completamente blanco de la lluvia que en la distancia se veía venir. Llamé a gente que estaba en la calle, le dije cuidado, precaución por el tema de los aguaceros, y nosotros ya prevenidos por el tema que pasó en Valencia, lo que pasó en España, tenemos esa especie de presunción de estar prevenidos con estas cosas que están ocurriendo en términos climáticos. El mundo entero está siendo víctima de estas cosas, especialmente estas lluvias torrenciales que están atacando a muchos poblados en el mundo. Hay varias informaciones más que nos trae el Listín Diario en su portada el día de hoy. Por ejemplo, no se puede agarrar la noticia de Trump y Kamala Harris. Dice: Estados Unidos decide hoy entre Harris con un país en vilo. Son unas elecciones que van a marcar un precedente a nivel de importancia, a nivel de lo que está colgando pendiente en estas elecciones. No son unas elecciones cualquiera, son unas elecciones que están por definirse en un momento muy trágico, un momento muy peligroso, un momento muy delicado de la historia norteamericana, del tema geopolítico, del tema de relaciones internacionales, del tema que está pasando económico con China, a nivel de guerra, lo que está pasando en Franja de Gaza y con el apoyo que le dan los demócratas o el partido de gobierno, dígase Estados Unidos en este caso, que está dando una especie de refuerzo a los israelitas incondicional. Esto podría verse modificado si gana Trump, si Kamala Harris gana, podría continuarse esto, pero muchas cosas interesantes están pasando en torno a estas elecciones que están pasando el día de hoy. Estaremos viendo ya los conteos y los resultados de estas elecciones, que aunque ya mucha gente empezó a votar por correo, hoy son las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto trae muchas aristas con ella. El tema, como les dije, económico con China, el tema de guerra con Medio Oriente, con Rusia y con Ucrania, y muchas cosas interesantes en ese sentido. Algunas informaciones más que nos trae el periódico Listín Diario el día de hoy. Dice aquí en las mundiales: tormenta tropical Rafael aumenta su velocidad en paso hacia el noroeste. Ya ustedes saben, señores, es una tormenta tropical llamada Rafael. Algunas informaciones más rápidamente que tiene la portada del Listín Diario. Esta la comento yo de una nota muy particular. Ellos la han puesto aquí en el segmento de cines. Quincy Jones, señores. Quincy Jones, que fue productor musical de gente como Aretha Franklin, gente como Michael Jackson y muchos otros más, como Ray Charles. Los más grandes artistas afroamericanos pasaron por la mano de Quincy Jones. Quincy Jones ha fallecido a los 91 años de edad. Nació en Chicago en 1933, y es un artículo muy interesante sobre Quincy Jones, que fue productor musical, productor de cine y una figura. De hecho, el video más importante musical que se ha hecho en la historia del mundo fue cuando él juntó a todos los más grandes artistas. Creo que la canción se llamó We Are the World, que estaba Michael Jackson, todas las grandes estrellas estaban ahí, y la convocó Quincy Jones, una persona que tenga la capacidad de decir ahora mismo: búscame a Beyoncé, búscame a Jay-Z, búscame, y te lo recoja todo y lo ponga. Hay que tener mucho poder. Eso es Quincy Jones. Nosotros con mucho cariño lo vimos hacer su carrera, crecimos escuchando su música, sabiendo. Quincy Jones, señores, fue también el productor. ¿Saben de qué? De Tom y Jerry. El productor ejecutivo que decía Quincy, que lo era Hanna-Barbera, que era Quincy, que lo diseñaron dos, pero Quincy era el productor que lo llevó, lo financió para ponerlo en televisión. Quincy Jones. Eso y muchas cosas más es la figura de Quincy Jones, señores, que vimos su carrera, y bueno, pasa sus restos y condolencias a Rashida Jones, que es una actriz norteamericana también media mezclada porque su madre es blanca, pero Rashida Jones también es una figura importante en el arte de Estados Unidos. Además, señores, Listín Diario tiene muchas informaciones el día de hoy sobre béisbol, sobre deporte. Miguel Tejada rechaza ayuda económica. Hay que ver qué es lo que está pasando con Miguel Tejada. Hay que ver qué está pasando. Recuerden que Miguel tenía un tema de unas demandas que se habían hecho. Es un artículo que trae el Listín Diario bien colocado aquí para gente que quiere enterarse de cuál es la condición que está pasando
con Miguel Tejada, que está rechazando una ayuda económica que se le ofrece. En el ambiente de béisbol también tenemos que Juan Soto, Teoscar Hernández y Willy Adames, entre grandes agentes libres que recibieron ofertas calificadas. Ya ustedes saben, se está hablando de algunos de ellos, como en el caso de Juan Soto, de 600 o más de 700 millones de dólares por un contrato no sé cuántos años, y por ahí van los números de Nelson Valdés Burgos. Muchas cosas más aquí, pero pasemos contigo rápidamente para que nos des lo que está pasando en Diario Libre. Mira, gracias Iván. Los titulares son los siguientes. Dice, el primer titular es: el consumo de cigarrillos legales disminuye en la República Dominicana. Seguimos con varias provincias afectadas por las lluvias, decir que en el Gran Santo Domingo y en provincias como Mao, Valverde, en Puerto Plata, tuvimos episodios ahí bastante delicados, hemos perdido algunos compatriotas por temas de accidentes. Seguimos siempre recomendando la velocidad del auto cuando la carretera está con agua. Por favor, bajar la velocidad. Ayer perdimos 5 vidas en la autopista Duarte por falta de control de la velocidad. El gobierno dominicano presenta un plan de prevención y acción ante fenómenos atmosféricos, en línea con lo que comentaba Iván. Creo que la COP25, que es este organismo internacional que agrupa o aúna varios países para tratar cómo mitigar el tema del cambio climático, lo hemos conversado con Iván fuera de cámara, es tarde ya los daños lo estamos viviendo en todas partes del mundo, solo queda adaptarnos como humanidad y orar mucho. Dice también que las relaciones con Estados Unidos se mantendrán estables luego de las elecciones que se celebran hoy en toda esa gran nación. Por otra parte, dice, la situación en el Gran Santo Domingo por las lluvias, los alcaldes hablan, estuvo Carolina Mejía ahí liderando la parte de las voces de los alcaldes, refiriéndose a los diversos tópicos como falta de presupuesto para abordar obras que llevan un capital bastante grande, como es el tema del drenaje fluvial en Dominicana. Luego dice acá, cerca de 1 millón de dominicanos pueden votar en las elecciones de los Estados Unidos. El mercado latino o hispano es bastante importante para lo que son los indecisos. Por otra parte, antes de pasar a Iván, dice Iñaki Regueiro, en un país inclusivo todos pueden desarrollar su potencial. Iván Yael. Así es, mire, pasando rápidamente a la prensa del periódico El Día, de esta hermana plataforma nuestra, tenemos varias informaciones interesantes aquí. La información que aparece explayada en la primera plana versa sobre la noticia de las elecciones del día de hoy. Dice Trump versus Harris, una nación dividida. Se habla de medición. Las encuestas indican prácticamente un empate técnico, como habíamos mencionado. La estrategia, la campaña ha estado matizada por ataques y fake news. A eso le decía Nelson, que es lo que entristece de que la primera nación del mundo esté basando el grueso, señores, de esta campaña es sobre ataques sobre la personalidad de Trump, sobre la personalidad de Kamala Harris y su procedencia, sobre ataques más personales que no tienen nada que ver con la estrategia o con el plan que se quiere aplicar. Pero bueno, en la parte del Congreso, ciudadanos de Estados Unidos deciden hoy a su próximo presidente o presidenta. Otra información importante que aparece aquí en el aspecto de gobierno, dice, Comisión del Senado está alistando terna para la Junta Central Electoral. Información importante para este país donde la política es el deporte nacional. Hay una información que tiene que ver sobre salud que nos trae El Día en esta publicación de hoy. Dice, el 70% de cáncer de mama se diagnostica de manera tardía. En esos casos se reduce la remisión y el tratamiento es difícil. Un llamado que sirva este artículo, que sirvan algunos invitados e invitadas que hemos traído aquí, que han anunciado y han dicho cuál debe ser el proceso y el protocolo que las mujeres deben aplicarse para hacerse su autoexamen y rápidamente poder detectar cualquier tipo de anomalía y pasar por allí a hacerse las pruebas de lugar de rigor. Nosotros en estos últimos minutos vamos a pasar al aspecto internacional. Nelson Valdés tiene para nosotros BBC Mundo, yo tengo Infobae para que ustedes sepan qué está pasando a nivel internacional. Nelson Valdés. Sí, antes de pasar a internacional, decir un dato que podría ser a nivel estadístico, incluso alegre, ¿no? Dice, República Dominicana ocupa el 3er lugar en vehículos por persona en América Latina, después de, escuche bien, Brasil y Argentina, que son países que nos llevan en población muchísimos millones, y ahí se ve el nivel de deterioro que tiene el servicio público de transporte en la República Dominicana. Si no tienes auto, simplemente no puedes llegar a tiempo a ningún lugar. Debimos haber hecho 8 líneas de metro, tenemos una y no logramos acabar más.
Bueno, el principal título de lo que es la BBC es obviamente quién ganará, qué dicen las encuestas y qué necesitan Kamala Harris y Donald Trump para lograr la presidencia de los Estados Unidos. ¿Qué se puede esperar de un segundo mandato de Trump en los Estados Unidos si gana las elecciones de este martes 5 de noviembre? También titulares como 5 momentos claves en la carrera de Kamala Harris y qué dicen sus fortalezas y debilidades. Por otra parte, también una tragedia que tiene que ver con cambio climático. Si no hubiéramos logrado salir, nos habríamos muerto ahí. La historia detrás de uno de los videos más difundidos de la tragedia de Valencia, en España. En el pasado hablamos del cambio climático y escuchamos las advertencias de los científicos. Ahora eso es real, basta mirar lo que pasó en Valencia. Bueno, luego explica obviamente cómo es el procedimiento, los procesos, ¿no, verdad?, los reglamentos que tienen que ver cómo se elige al presidente de los Estados Unidos y por qué no siempre gana el que obtiene mayoría. Recordemos que cuando Trump va contra Hillary Clinton en cantidad de votos por persona, ella ganó. Pero en delegados electorales ganó Donald Trump. Iván, pasamos contigo. Así es, miren, Infobae va sobre la misma línea de la información que todo el mundo, el planeta completo, señores, hoy debe tener en todas sus publicaciones como primera plana estas elecciones de Estados Unidos. El titular que tiene Infobae es el siguiente: Harris y Trump llegan empatados a una elección que cambiará la historia de Estados Unidos y su posición política en el mundo. Esto es importante, señores. Los adversarios tienen ideas diferentes para la agenda doméstica y la perspectiva de geopolítica en Washington, en una conjunta y una conjura marcada por conflictos en Medio Oriente, Ucrania, como les decía anteriormente a ustedes, el avance de China, la compleja situación económica y el contraste con la inmigración documentada. Todo esto, señores, son los puntos neurálgicos donde se está basando la diferencia entre una propuesta política y otra. Entonces, Infobae, y ahí vemos los rostros de Kamala y de Donald Trump. En esta línea del aspecto internacional, miren qué está pasando, que aunque usted diga, bueno, tal vez no es muy cercano, pero sí, todo esto tiene que ver con la primera nación del mundo, la primera potencia, Estados Unidos. El caso de Venezuela, el cambio hacia adelante. Lo que está pasando en Venezuela, que aparece un artículo de opinión, hablando de ese cambio que nos dejó a muchos con la boca abierta y con esperas de qué iba a pasar realmente y que nada ha pasado. Pero el aspecto político de esto en relación a Estados Unidos es el siguiente: Kamala Harris dice que no va a interferir si ganan las elecciones, ya ustedes saben. Entonces, esto es una de las aristas que a nivel de la injerencia internacional o de latinos que están en Estados Unidos puede variar opiniones. Es el hecho de que los demócratas no van a interferir como no lo han hecho con el tema de Maduro en Venezuela. Otro aspecto que también dirá usted que está lejos, pero también tiene que ver con Estados Unidos y las elecciones, es Ucrania, quien confirmó que los soldados norteamericanos enviados a Rusia ya fueron desplegados en Kursk. Si gana Trump, la pregunta nuestra es la siguiente: ¿va a haber ese apoyo a Ucrania? ¿Se va a enviar soldados norteamericanos? Todas esas son cosas por verse. Sabemos el tipo de relación de Trump con Putin, etcétera, etcétera. Otro tema que también está lejos, pero tiene que ver con Estados Unidos. El régimen de Corea del Norte lanzó varios misiles hacia el mar de Japón. Ya ustedes van sabiendo. Corea del Norte, que el único presidente norteamericano que ha podido juntarse con Kim Jong-un, que se han dado la mano, que han cruzado esa barrera que ellos tienen, ha sido Donald Trump. Son de las cosas que, aunque son atípicas, que aunque no son formales en términos de geopolítica, Trump ha tenido la sapiencia y para hacerlo en buen dominicano, ha tenido el tigueraje de sentarse con Putin y de sentarse con Kim Jong-un, cosa que no pasa en el tema de los demócratas en sus gobiernos, que han accedido más al tema bélico y el tema de guerra. Y aunque Trump tenga los 70 y pico de casos que hemos mencionado, Nelson, aprovechando para mencionar que en Al Tanto Mac tenemos ya un contenido que ha producido Nelson Valdés y un colaborador aquí sobre lo que está pasando en el tema de las elecciones en Estados Unidos, sobre lo que está pasando con el cambio climático. Pasen por Al Tanto Mac, el canal de YouTube, para que vean ahí ese contenido de Hablemos en Plural. Entonces, lo que está pasando a nivel geopolítico, lo que está pasando a nivel de la política con lo que tienen los demócratas y Kamala, que ellos son muy políticamente correctos, pero tienen una guerra en cada esquina, y que Trump es estridente y habla muchísimas cosas que uno dice, pero ¿qué este señor qué es lo que está diciendo? ¿Cómo una figura presidencial hace cuentos que parecen y muchos son mentiras? Pero el hombre que habla sandeces, dicen muchos comunicadores,
ha tenido mejores resultados en temas de manejo de situaciones delicadas y bélicas que los demócratas, que hablan muy bien y correctamente. Es una cosa interesante. Eso es así. Entonces, mire, otra cosa más que tiene que ver con las elecciones, habla de, bueno, le vamos a hablar aquí, dice, abrieron los primeros centros de votación desde Vermont a Nueva York, en el noroeste de Estados Unidos. Esto está todo abierto, la gente está votando, esos votos se van a sumar a los conteos que se han hecho a la gente que votó por correo, a la gente que llenó sus votaciones y las envió hace mucho tiempo. Se va a tabular todo eso y en unas horas estaremos viendo los primeros reportes de estas elecciones de Estados Unidos. No va a pasar como pasó con Venezuela, que nunca dieron boletín y solo salió el señor Amoroso, ¿era que se llamaba? A dar un solo a decir, ganó Maduro. Esperemos que esto va a ser diferente. Nelson Valdés, ¿cómo demás? Sí. Fíjense que quiero, con la anuencia de Iván, tocar dos temas bastante relevantes dentro del proceso también de las elecciones de Estados Unidos, porque hay muchos mitos al respecto. ¿Ustedes se imaginan un mundo, y hablo exactamente de Estados Unidos, sin inmigrantes? Le voy a dar solamente a compartirle algunos datos que me parecen relevantes. La población nacida en el exterior, fuera de los Estados Unidos, alcanzó la cifra récord de 47,8 millones en el año 2023, lo que supone el 14,3% de la población estadounidense. México es el país número 1 con 10,6 millones, seguidos por la India, 2,8 millones y China con 2,5. El top 5 es México, India, China, Filipinas y El Salvador, no es República Dominicana. Pero hablemos del impacto económico. Representan los inmigrantes, Iván, entre el 5 y el 10% del PIB, 19% de la fuerza laboral de los Estados Unidos son los inmigrantes, pero hablemos de dinero. Ellos aportan en impuestos, los inmigrantes, nada más y nada menos que 553,000 millones de dólares promedio por año. Entonces, lo que impacta en términos, por ejemplo, también de edad para el mercado laboral, dice el estudio que, por ejemplo, si se fueran los inmigrantes, están con los norteamericanos por temas de salud, por temas de edad, impactaría negativamente en el tema de la fuerza laboral de ese país. En términos generales, lo que indica acá, básicamente, es que el país necesita de los inmigrantes para seguir siendo una potencia. Algo que lo que sí plantea el estudio es hay que tratar de organizar, regularizar, y como una vez planteó también el presidente Barack Obama, si se regularizan todos los que están indocumentados o irregulares en los Estados Unidos, el impacto en el PIB, y eso está completamente analizado, sería positivo para los Estados Unidos. El otro tema que yo quería tratar, antes de pasar a Iván, es el tema de lo que acaba de pasar en Valencia. Y son muy breves lo que yo quiero decir. El tema del cambio climático, no sé si te acuerdas de este famoso vicepresidente de Bill Clinton, que fue el primero que comentó, ¿te acuerdas, Iván? Al Gore. Al Gore, del tema de lo que era el calentamiento del planeta y tal. Y él incluso en una presentación que hace, y hay una película, un documental sobre eso. Muy bueno sobre ¿No, verdad? Es impactante las imágenes que vemos. Bueno, nada de eso se compara con los fenómenos que hemos visto en Turquía, en Dubái, en España, en República Dominicana, en Estados Unidos y lo que acaba de suceder ahora en Valencia. Mi sugerencia es la siguiente. Nosotros tenemos que dejar, primero calmarnos con todo lo que está sucediendo. Me encantó lo que dijo Iván ayer. Creo que hay que empezar a ser un poco más pragmático con toda la información y estamos obligados a lo siguiente. Primero, entender que el cambio climático llegó para quedarse, por lo tanto nos obliga a adaptarnos. Y adaptarnos significa rediseñar nuestras ciudades. Por ejemplo, Valencia está limpiando su ciudad, pero hay que hacer una pregunta dolorosa. ¿Nos podemos quedar acá? Porque ¿qué va a pasar con un fenómeno similar que vuelva y ocurra ahí mismo en Valencia o en otro lugar de España? Es decir, nuestras ciudades actualmente como están construidas y diseñadas, ¿podemos sobrevivir ante un evento como el que acaba de pasar en Valencia? El tema de la alerta, por ejemplo, Iván, el instrumento que se utilizó para hacer la alerta preventiva, ¿fue la correcta? ¿Podemos mejorar a nivel tecnológico? Al respecto, ese era mi aporte, Iván. Así es, miren. De hecho, el aspecto del cambio climático, Nelson bien menciona ahí Al Gore. Al Gore, una figura
política, pero empresarial, pero una figura que hizo un gran aporte a la cultura del mundo. El tema del cambio climático empezó a visualizarse cuando Al Gore produce ese documental que lo llevó a diversos escenarios a hablar de lo que está pasando a nivel climático en el mundo. Y esto, hay una inversión por hacer, pero los países se han negado a hacer esta inversión. Y en relación a lo que tú mencionas de Valencia, en Valencia son 17 estados autónomos que están en esa situación. O sea, tiene que haber un nivel de colaboración para que el gran problema que pasó en Valencia fue un tema de coordinación. Cuando hay decenas de cabezas, cuando hay una multiplicidad de líderes que tienen que tomar decisiones, no, porque eso es Nelson que lo va a hacer, no, pero eso es Cookie, eso es parte de Cookie no ha llegado. Entonces eso en inglés se llama passing the buck. Eso es como no, que fulanito lo va a hacer y usted sigue pasando la bola. Y esto pasó en Valencia. Esto ha pasado aún con el tema de la limpieza, Nelson Valdés. El tema de recoger los escombros, de tener a la gente que doblarse el lomo y ellos mismos empezar a limpiar, porque ni siquiera la normativa, la decisión, el mandato, el consenso para decir las brigadas que van a ir a hacerse cargo de eso, hasta así está la gente distante. El presidente decidió no meterse en eso por un tema político, por un tema, o sea, la alerta que debió darse fue un estado de excepción donde el Ejecutivo toma control y todas las comunidades autónomas tienen que echarse a un lado para que resuelva el Ejecutivo. Pero como eso no era populista, eso era como pasar la reforma fiscal aquí. Tenía un peso político muy grande y él decidió esperarse para que las comunidades autónomas decidan cómo iban a negociar, a resolver su cosa y él estar aparte. Una locura. Por eso el rey, cuando se armó el corre-corre, salió corriendo él. Se quedó fue el rey y la reina ahí. Porque no está conectado con esa población autónoma, porque hay una especie de... Y es una situación en la que nosotros debemos mirar y verlo con inteligencia. Países que son más avanzados que nosotros, que tienen un nivel democrático más avanzado, llegan a un punto en que la democracia es tan fuerte que no se puede operar. Se convierte en un estado inoperante, por eso surgen los caudillos y los líderes, los caudillos dicen, eso hay que hacerlo así, lo hacemos, para que se haga lo que está haciendo El Salvador Bukele. Si Bukele se pone a decir, vamos a esperar que la ONU nos apruebe para hacer la Mara fuera dueña de El Salvador, entonces es un balance que hay que buscar y Venezuela está al otro lado de la moneda. Hay una especie de disparidad de visiones ahí que no le permitió hacerlo a tiempo, que esto sirva de lección para que entendamos que cuando hay casos como este, especialmente con lo grave del cambio climático, los gobiernos centrales deben ser responsables y tomar acción. Con esto vamos a la pausa y regresamos brevemente con más de Una Nueva Mañana.